estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Llegando a usted con un mensaje de vida en Cristo, usted sintoniza el programa Vida Renovada, una presentación del Centro Cristiano Casa del Rey en la ciudad de Apopka, Florida, los Estados Unidos. Si usted vive en el área de Orlando, estamos ubicados al norte de Orlando, en el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida 32712. En Casa del Rey Centro Cristiano, nos interesa su vida espiritual y la de su familia. Por eso le invitamos a visitarnos cada domingo a las 12 del mediodía o durante la semana en los grupos de hogar Casas de Oración. Llámenos ahora mismo para más información al teléfono 407-486-0634, 407-486-0634. O escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Ahora quédese con nuestra sintonía para el mensaje de hoy, con su servidor, el pastor José Matamoros, y su esposa, la pastora Teresa Matamoros, en Vida Renovada. El tema que quiero compartirle hoy tiene que ver con los 10 mandamientos. Yo creo que todos hemos oído hablar de los 10 mandamientos, en una manera u otra. Aún la gente que no va a una iglesia, si usted le pregunta por los 10 mandamientos, se sabe 2 o 3. Si le pregunta, no todo el mundo te va a decir los 10, pero te van a decir 2 o 3. Sin embargo, algunas personas a veces te dicen, bueno, pero eso de los 10 mandamientos, ¿está vigente para hoy? ¿Sigue siendo pertinente? ¿Se aplica a la vida cristiana hoy? Si bien es cierto, fueron dados a Moisés para Israel, déjame decirte que la base de esos 10 mandamientos, los principios que encierran esos 10 mandamientos, no han perdido pertinencia, no han perdido valor, vigencia, no han perdido actualidad, siguen siendo importantes para nuestra vida y nuestro caminar con Dios. Y una manera de demostrarlo es, y por eso lo voy a enfocar así, es ver cómo en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo, en el Nuevo Testamento se reafirman los mismos principios de los 10 mandamientos. Y si en el Nuevo Testamento se reafirman, es porque son para ti y para mí también. Así que así he titulado mi sermón en este día: los 10 mandamientos. Un mensaje para hoy, para la iglesia cristiana, para nuestra vida hoy. No es simplemente un recuerdo de una imagen de una película clásica como las que hemos visto por ahí y que en Semana Santa la vemos por ahí, sino tiene que ser algo que se aplique a nuestra vida diaria, a nuestro caminar siempre. Romanos 12 sería el pasaje que nos puede ayudar a revivir esos principios. Yo he pensado y he declarado muchas veces cuando abro la palabra que ese capítulo 12 de Romanos es, por decir así, la declaración de los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento. Los 10 mandamientos revisados, reevaluados para la iglesia. Romanos 12. Vaya conmigo ahí entonces, o sígalo conmigo aquí en la pantalla. Es el apóstol Pablo quien habla, y el apóstol Pablo era un hombre a quien Dios le apareció, se le reveló y le dio esta palabra de una manera muy especial. Y dice ahí, empezando en el versículo 1, lógicamente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El primer mandamiento que podemos destacar aquí, yo lo llamo el mandamiento del culto correcto. El mandamiento del culto correcto. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo ahí está haciendo un llamado a que aprendamos a dar el culto correcto a Dios. A que sepamos qué significa adorar a Dios. Así como en los 10 mandamientos Moisés empieza diciendo: a un solo Dios adorarás, solo hay un Dios y solo a Él adorarás y a Él solo servirás. Moisés está enfocando el concepto de la adoración a Dios únicamente. Pues Pablo también, aquí en Romanos 12, dice: ustedes lo único que pueden darle a Dios es ustedes mismos, como un sacrificio vivo. Adórenle a Él. Dice: les ruego, hermanos, preséntense como un sacrificio vivo. ¿Has pensado en eso? Que tú eres la mejor ofrenda para Dios. Amén. Que tú podrías pensar en qué le puedo dar a Dios. He oído mucha gente que me ha preguntado eso: pastor, ¿qué puedo hacer yo por Dios? ¿O qué le puedo dar a Dios? Hoy depositamos aquí una ofrenda material y eso es una porción apenas de algo que damos a Dios. Pero más que esa ofrenda material, lo que Dios quiere es que tú seas su ofrenda, tu vida, que tú seas ese culto racional a Dios, que seas un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pregúntate hoy entonces: ¿soy esa clase de ofrenda? ¿Me ve Dios a mí así? ¿Soy una ofrenda agradable a Dios? Porque mi vida, mi caminar con Él le agrada a Él. Porque si no es así, de nada sirve todo lo demás que hagamos en cualquier esfuerzo por agradarle. Ya el versículo 2 lo que hace es reafirmar cómo se practica eso, porque el verso 2 habla del caminar y dice: no os conforméis a este siglo. Cuando dice este siglo es por decir a esta cultura, a esta sociedad. No se conformen, no se amolden, no se hagan como toda la gente. Como dice un dicho popular por ahí: ¿dónde vas, Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Y hay gente que vive así, siguiendo la corriente, haciendo lo que todos los demás hacen. Y a veces tú les preguntas ¿por qué vives así o por qué haces esto? Porque todo el mundo lo hace. Los cristianos no seguimos ese modelo. Buscamos ser transformados. Dice aquí: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios tiene que producir un cambio de mentalidad. Yo a veces miro hacia atrás mi vida antes de Cristo y la vida que tengo ahora y digo yo: wow, qué estúpido yo era. Y me aplico a mí, pero yo sé que cada uno de nosotros pensamos lo mismo. ¿Cómo es que yo seguía esas cosas? ¿Cómo es que mi mentalidad estaba tan ciega? ¿Cómo es que yo hacía lo que hacía por agradar a los demás o seguir el juego a los demás? Dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, que un cristiano primero se pregunta: ¿esto le agrada a Dios o le agrada a mi vecino? ¿O le agrada a Dios o le agrada a mi jefe? ¿O le agrada a Dios o le agrada a mi suegra? ¿O le agrada a Dios o le agrada aún a mi cónyuge? Pero si le agrada a Dios es la pregunta clave. Él debe ser la prioridad en cuanto a lo que hago y por qué lo hago. Amén. Mandamiento número 1, el culto correcto: no se conformen. Yo tengo una imagen de un pececito que va al lado contrario a todos los demás. Hay un pez famoso que se llama el salmón. No sé si usted sabe ese detalle, pero el salmón nada en contra de la corriente. Es el único pez que nada en contra de la corriente. Todos los demás peces van donde va la corriente, ahí van, pero el salmón no. Tú y yo somos, o debemos ser como el salmón, que aunque todo el mundo hace lo que hace, yo no lo sigo. Yo sigo lo que Dios dice que yo tengo que seguir, o que yo tengo que hacer, aunque sea lo contrario.
no me conformo, no soy conformista. Quiero ser diferente. Que la gente diga, hay algo en ti diferente. Tu forma de hablar, tus decisiones, lo que haces, hasta la forma de vestir a veces, aunque eso no es lo más importante, pero más que todo tus actitudes, es diferente y me inquieta. Cuéntame por qué. Mandamiento número 2. El segundo mandamiento de Romanos 12 es, nos necesitamos. El segundo mandamiento tiene que ver con el cuerpo. Vimos que el primero tiene que ver con Dios, el culto a Dios. Yo siempre he dicho que la vida cristiana es vertical y es horizontal. ¿Sabes por qué? Porque la cruz es vertical y es horizontal. Si la miras allá atrás, el símbolo que tenemos, el palo que tenemos así en esta posición es horizontal. ¿Qué representa eso? El nivel humano, donde estamos todos. Ese es el nivel horizontal. Pero está el nivel vertical. El nivel vertical quiere decir hacia arriba, hacia mi comunión con Dios, mi contacto con Dios. Pues este segundo mandamiento es horizontal. ¿Cómo me relaciono con los demás? Digo pues, dice Pablo, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Principio número 1. Pablo está diciendo allí, no se crean más que los demás nunca. Eso es en resumen lo que está diciendo. Nunca se sientan superiores a los demás. Que nunca mires a alguien hacia abajo, a menos que sea para ayudarle a levantarse. No para hacerle sentir que está debajo de ti, o más pequeño que tú, o más inferior que tú. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Piensa con cordura, no se te suba a la cabeza quién eres. Y aun cuando llegue a la vida tuya fama o prestigio, o ganes un degree, un título académico por ahí, recuerda siempre quién eres ante los ojos de Dios. El otro día a mí me habían invitado a una conferencia y me preguntan, ¿y cómo lo presento? Porque yo sé que usted es profesor, es pastor y es doctor también. ¿Y cómo lo presento? Yo les dije, mire, para mí eso es secundario. Simplemente diga, el pastor o siervo de Dios viene a compartir con nosotros. Porque no me interesa esas categorías que los humanos nos hacemos los unos de los otros. Piensa de ti con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió. Dios me repartió a mí un don, al otro diferente. Pero nos necesitamos. Yo necesito el don que tú tienes y tú necesitas el don que yo tengo para edificarnos mutuamente y ayudarnos a crecer. Eso dice el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Es un concepto de unidad en la diversidad. Aunque somos diferentes, nos complementamos. Amén. Es como un mecánico o un carpintero o muchas de estas profesiones donde se usan herramientas. Cuando usted va a trabajar, usted no dice, me voy a llevar, tengo una herramienta que es universal, como dicen por ahí, o ese concepto. Esta herramienta lo hace todo. Es taladro, es martillo, es lija. No hay esa herramienta, que yo sepa, no hay. Tienes que ir a trabajar y llevar una caja de herramientas y en algún momento ocupas la lija y la lija no le puede decir al martillo, a mí me usaron y a ti no, porque en algún momento entonces el martillo le va a decir a la lija, ahora hay que clavar, a ver lija, clava tú. ¿Ves? Todos nos necesitamos. Y en la iglesia y en la familia tenemos que entender ese concepto de ser parte el uno del otro, ser miembros de un equipo en Dios. Somos un cuerpo en Cristo. Nos necesitamos. Mandamiento número 2. Mandamiento número 3. Déjate usar. Déjate usar.
Verso 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Aquí Pablo está refiriéndose entonces a la puesta en acción de los dones que Dios le ha dado a cada uno. Y yo siempre como pastor estoy insistiendo, promoviendo en la iglesia el que los miembros de la iglesia crezcan y se desarrollen en sus dones. Yo no quiero que usted nada más venga aquí a calentar banca, como dicen, sino que usted crezca, se desarrolle. Por eso le estoy hablando de esto hoy, para que usted entienda eso. Porque todos tenemos diferentes dones según la gracia que nos es dada. Principio 1 ahí es, el don que tengas, cualesquiera que sea, te lo dio Dios porque a Dios le dio la gana dártelo. Es por gracia. Entonces yo no debo tomar una actitud de decirle a Dios o reclamarle a Dios, Dios, ¿por qué a mí me diste ese don y al otro el otro? Y a veces puede que humanamente caigamos en esa tendencia, en esa actitud de decir, Señor, ¿por qué aquel tiene el don de predicar o yo no? O aquel tiene el don de cantar y yo no. Cuando canto todo el mundo se tapa los oídos. ¿O por qué este tiene el don de administrar y yo soy tan mal administrador? Todo lo que empiezo no lo termino, etcétera. Tengo esa mala reputación. Bueno, porque Dios quiere que cualquier don que Dios te dé, que Él te haya dado, lo utilices como parte del como decir así, del rompecabezas. Tú has hecho un rompecabezas. Tú empiezas a formar ese rompecabezas y tú dices, esta piecita va aquí, esta va aquí, esta va aquí. En algún momento tú dices, esta piecita, sin esa piecita, no completo el rompecabezas. Tú no puedes decir, yo desecho estas 3, 4 piecitas aquí del rompecabezas, no las ocupo. No puedes decir eso, porque el rompecabezas va a quedar incompleto. Así es en la iglesia. Cada uno complementa el diseño de Dios, el rompecabezas que Dios está completando en el ministerio. Por eso dice, entonces, si el de profecía, yo creo que hay don de profecía. Y existe hoy. Lo que no creo es en los manipuladores y manipuladoras que andan por ahí diciendo que son profetas, pero que andan tergiversando, torciendo la palabra de Dios. Pero eso no quiere decir que no exista el don de profecía. Solo que hay que saber discernirlo y usarlo correctamente. Pero sí existe. ¿Y qué es el don de profecía? Algunos piensan que el don de profecía es decir cosas del futuro, nada más, pero no. Están equivocados. El don de profecía es recibir una verdad de Dios para el momento en que alguien la necesita y podérsela decir con toda seguridad, esto dice el Señor a tu vida. Y puede ser para ti y para hoy. Entonces sí existe ese don. Ahora dice, úsese conforme a la medida de la fe, o sea, úselo bien, no lo mal use. ¿Me entiende? Es como cuando lo que le mencioné antes de las herramientas. Si usted le da un serrucho a un niño, ¿qué puede pasar? Olvídese, va a ir por ahí a querer serrucharle las patas al mueble fino que usted tiene en la casa. Pero si usted le da un serrucho a un carpintero, ¿qué puede pasar? Que le va a construir un mueble más bien, le va a hacer algo bonito. Entonces Dios sabe a quién le da y por qué le da ciertos dones también. Y yo no debo quejarme con Dios, debo decirle gracias a Dios por el don que me diste. Me acuerdo una vez que iba con un hermano, yo estaba recién convertido, íbamos caminando por la calle y unos hombres ahí en el vecindario nos vieron que andábamos con la Biblia y empezaron a gritarnos, ¡hey, panderetas! ¡Aleluyas! Y a burlarse. Entonces el hermano que andaba conmigo es de carácter fuerte y me dice, hermano José, yo quisiera ese don que tenía Elías.
Y yo mandaría fuego del cielo y que los consuma. Y yo le dije, ya veo por qué Dios no te ha dado ese don. Ya hubieras incendiado toda la ciudad. Entonces Dios sabe a quién le da un don y a quién no, porque tal vez no lo va a usar bien, va a ser como el niño que le des el serrucho. Pero úsalo bien, el don que Dios te dio, úsalo bien. Verso 7, de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza. ¿Ves? Hay diversidad. Yo aprecio todos los dones, pero uno que respeto mucho es el don de servir. Porque sabes que el don de servir por lo general lo tienen personas que hacen las cosas, como dicen, tras bastidores. Y a veces nadie se da cuenta. Y alguien ve que arreglaron una mesa bonita ahí y no saben que fue esa persona que tiene el don de servir. El don del que tiene el don de cantar viene aquí al frente, al altar y luce su voz y todos lo ven o la ven cantando. Pero el que arregló la mesa a veces nadie lo nota. Pero vale igual ante Dios el que tiene el don de cantar como el que tiene el don de arreglar la mesa. Son de igual valor a los ojos de Dios. El que tiene el don de servir es muy importante en la iglesia también. El que enseña en la enseñanza. El don de enseñar es vital en la iglesia. No es lo mismo que predicar. El que tiene el don de enseñar es una persona que tiene una capacidad para sacarle el jugo, para sacarle el contenido, exprimirle el contenido a un pasaje de la Biblia, por ejemplo. Y tú puedes escuchar a inclusive predicadores por ahí, que son excelentes predicadores, pero no son buenos maestros. Que tal vez predican en una manera dinámica, atractiva y todo lo que usted quiera, pero el contenido se les queda corto. Pero escuche a predicadores que tienen al mismo tiempo don de enseñanza o a maestros y usted va a notar la diferencia. ¿En qué lo va a notar? En eso, en que le van a extractar, a enseñar cosas que usted tal vez dice, yo no había pensado en eso, yo no había visto eso en ese pasaje, yo no había aprendido eso, aunque he oído muchas veces esa misma escritura. ¿Ves? Y por ahí hay algunos que lo hacen muy bien, que el Señor les ha dado ese don a nivel ministerial. Y aquí en la iglesia yo conozco entre ustedes algunos que tienen ese don y sé que Dios los quiere usar como maestros. Los puede usar como líderes de células, líderes de clases de escuela dominical, formando discípulos en los que se van convirtiendo. Por eso es tan importante ese don. El don de enseñanza es importante también porque ayuda a evitar la apostasía, el error. Hoy día en que se enseña tanta falsa doctrina por ahí, entonces los hermanos, no solo pastores, cualquier hermano en la iglesia que tenga ese don de la enseñanza puede ayudarle a otro a entender la diferencia entre lo que aparenta ser verdad y lo que no es, porque conoce la doctrina, conoce la palabra profundamente, se edifica en la palabra. Verso 8, el que exhorta en la exhortación. ¿Cuántos quieren ese don? Muy pocos lo piden, ¿verdad? Señor, dame el don de exhortar, pero lo necesitamos también. Porque déjame para aclararte decir primero que el don de exhortar no es el don de regañar. Es como algunos que dicen que tienen el don de discernir y lo que tienen es don de sospecha. Sospechan de todo el mundo. Pero discernir es algo que viene del Espíritu de Dios y que de verdad va a cumplirse. Igualmente el don de exhortar no es el don de regañar, que ese lo tiene mucha gente, lamentablemente, dentro y fuera de la iglesia. Pero el don de exhortar en el sentido bíblico, quiere decir corregir para levantar a alguien. Es decirle a alguien, necesitas cambiar en alguna manera, pero sin dejarlo o dejarla con la moral en el piso a esa persona. No se trata de nada más machucarle encima, caerle encima a alguien cuando hace algo mal, sino saber edificarle también. Por lo general, alguien que sabe exhortar te va a hacer sentir así, te va a hacer sentir, me dijeron una verdad,
pero me lo dijeron bien y para mi bien, para que yo sea mejor. Y gracias por decírmelo. Así te vas a sentir. En lugar de salir enojada o enojado diciendo, esa fulano de tal que vino y quién se cree para que me haya dicho a mí estas cosas. Y a veces es importante que nos dispongamos a ser exhortados. Yo he recibido exhortación en mi vida y le he dicho a otros pastores, generalmente los pastores le decimos a otros pastores que nos ayuden. Mira, si alguna vez me ves que estoy haciendo algo incorrecto, algo indebido, exhórtame, te doy permiso. ¿Tienes tú a alguien en tu vida a quien le das permiso de exhortarte aparte de tus papás? Si es un joven o tu cónyuge. ¿Tienes tú a alguien? Ojalá que usted pueda acercarse a nosotros como pastores y decirnos, pastores, les damos permiso, les doy permiso de exhortarme, pero para mi bien, porque lo necesitamos. No podemos vivir así, sin que nadie nos haga ver lo que está indebido. Luego dice, el que reparte con liberalidad. Ese es otro don interesante, el don de repartir. No quiere decir ser mano floja, no quiere decir que yo apenas tengo pan o dinero o lo que sea, empiezo a soltarlo por ahí a lo loco. Eso no es tener don de repartir, es más bien el tener la capacidad de saber quién verdaderamente necesita. Saber discernir dónde hay necesidades y a dónde repartir y a quién darle. Y yo he escuchado muchos testimonios de personas a quienes los abusan, más bien, porque otros saben, a este le gusta dar, o a esta le gusta, ella tiene muy mano suelta, fácil le saco las cosas, y abusan de esas personas, ¿cierto? Pero el que tiene don de repartir es la persona que más bien dice, no, tú no necesitas, tú quieres algo, pero no lo necesitas. Esa es la diferencia. Y sabe quién necesita y mueve lo que sea, sabe mover a otros para que le ayuden al que necesita. Ese es el don de repartir. El que preside con solicitud. Presidir significa saber dirigir a otros, saber guiar a otros, ser líder. Y también no todos tienen esa habilidad. ¿Sabe dónde usted se da cuenta quién es líder y quién no? Si sonara ahorita la alarma de incendio aquí, usted se va a dar cuenta quién es líder y quién es no. Algunos se van a meter debajo de la silla, otros van a salir corriendo para afuera, otro va a ponerse a decirle a los demás, haga esto, haga lo otro, tenga cuidado con... Ese es el líder, es el que preside. Y en la iglesia se necesitan personas así también, con esa capacidad de guiar, de dirigir a los demás. El que hace misericordia con alegría. ¿Por qué dirá con alegría? Si se supone que cuando hago misericordia debe ser así. Bueno, porque puede ser que hay personas que hagan misericordia, actos de misericordia para ser vistos, para lucirse. Es como ese famoso club rotario, alguno de esos, ¿verdad? Que un día se les ocurre dar una donación por ahí. Ese club es famoso porque hacen una donación y le dicen a la gente en todos los periódicos de la ciudad, hemos donado $100,000 para tal causa, para tal cosa. Lo están haciendo genuinamente por compasión, por altruismo, o lo están haciendo por prestigio del club. ¿Ves? El dar o el hacer misericordia con alegría significa que yo voy a hacerlo sin importarme el crédito que pueda recibir por hacerlo. Y en la iglesia necesitamos personas así, que quieran dar y ayudar o hacer algo en la iglesia, aunque no reciban el crédito por hacerlo, que no se enojen si no les dan el crédito por hacerlo. Yo te pregunto en este día, ¿cuándo fue la última vez que tú hiciste algo a alguien o algo por alguien que no te puede devolver el favor? Eso sería interesante. Darle algo a alguien o hacer algo por alguien que no te puede devolver el favor. Misericordia con alegría. Amén. ¿Cambiamos? Okay.
Mandamiento número 4. Mandamiento número 4. Ponele ganas. Échale ganas. A mí me gusta oír a los hermanos mexicanos que ellos tienen esa expresión. Échale ganas, hermano. Ponle ganas a lo que haces. Ese es el mandamiento número 4. Y se encuentra en los versículos 10 y 11. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El apóstol ahí habla de hacer las cosas con amor fraternal. Yo supongo que tal vez usted ha oído antes de que en el idioma griego hay diferentes definiciones de amor. Hay como 3 o 4. Está filios, está eros, está agapeo o agape. Pues el término al que se refiere el apóstol Pablo aquí es agape. El amor fraternal es el que hace algo por los demás, por entrega, por sacrificio y con muchas ganas. A eso se refiere. En cuanto al amor, dice, háganlo con amor fraternal, prefiriéndoos unos a los otros. El otro día alguien le oí decir esto y es interesante. Me decía, hermano, pastor, ¿usted en su iglesia conoce a alguien que haga tal tipo de trabajo? Le digo yo, bueno, yo creo que sí. Ok, me avisa, porque es que yo como hombre de negocios prefiero darle bendición o darle negocio a los de la casa primero, a los de la iglesia. Prefiero, antes que darle a los no creyentes por allá afuera. Y yo me puse a pensar, ¿estará bien o estará mal? Pero ahora que leo al apóstol Pablo aquí, me doy cuenta que él está haciendo lo correcto. Está prefiriendo primero a la casa de Dios, queriendo bendecir a los hijos de Dios primero. Así debe ser nuestra actitud. Tenemos que pensar en la casa, en la familia de Dios, cuando hay una oportunidad de bendecirlos, preferirlos. Y el segundo principio, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Eso encierra el concepto de ese cuarto mandamiento, de ponerle ganas. Cuando dice diligente, esa declaración, esa frase diligente, es lo opuesto a negligente, es lo opuesto a descuidado, es lo opuesto a mediocre, es lo opuesto a hacer las cosas a como salgan. En el ministerio, en las cosas de Dios, buscamos hacer las cosas no a como salgan, no mediocremente, sino diligentemente. Amén. Y diligente es ponerle ganas, no perezosos. No que si oímos decir, hermanos, este fin de semana vamos a salir a la calle a evangelizar. Ay, no, qué pereza. O hermanos, vamos a venir al templo a hacer un trabajo aquí, a restaurar un poco, a pintar las paredes. Ay, qué pereza. Así no debe ser la actitud. La actitud debe ser de disposición, de deseo de servir en lo que sea, cuando sea y como sea. Usted ha visto en el ejército cuando entrenan a los soldados, viene el sargento, viene el capitán o alguien y entra y saluda a los soldados, y si están tirados en las camas por ahí donde ellos duermen y entra el sargento, todos se ponen de pie rápido y se ponen firmes. Y el sargento les dice, vamos a ir afuera a entrenarnos para la batalla. Yes sir, yes sir. Así es que contestan, ¿verdad? Y yo me pregunto, en lo espiritual, cuando el Espíritu de Dios nos inquieta y nos dice, estás muy perezoso, no estás haciendo nada por mí, por las cosas de Dios, ¿nos paramos como esos soldados? Yes sir, yes sir. Sí, Espíritu de Dios, quiero ser diligente, quiero ser fervoroso. Amén. Fervientes. ¿Qué quiere decir ferviente?
con una alegría, con una pasión, con un deseo que estoy deseando que se llegue la hora para ir a hacerlo. Eso es ferviente. Cuando no hay fervor, algo está pasando en la vida de uno. Cuando no hay fervor por las cosas de Dios, tienes que orar, hermano. Cuando has perdido esa pasión, ese anhelo, esas ganas de estar allí y de hacer aquello que Dios te ha llamado a hacer. Cuando se vuelve rutina, cuando lo hacemos porque ni modo, algo está mal. Tiene que haber fervor, tiene que haber pasión, ganas para servir al Señor. Entonces, mandamiento número 4, échale ganas a las cosas que Dios quiere que hagas. Mandamiento número 5, orar y actuar. Ponerle pies a la oración, en otras palabras. Verso 12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Si hay algo que el cristiano tiene que tener como un constante, una rutina en el sentido correcto de la palabra rutina, que no falle día a día de hacerlo, es la oración. No hace un tiempo atrás, tal vez usted recuerda que le prediqué un sermón en el cual lo ilustré con el tanque de gasolina del carro. No camines con el tanque vacío, ¿se acuerda? Y la oración es eso, tú necesitas diariamente llenar tu vida, el tanque de tu vida espiritual con la oración. Ahora, ¿cómo puedo practicar eso de ser constante en la oración? A mí hay hermanos que me han dicho, pastor, es que para mí, mire, mi horario es muy hectic, muy cargado, yo tengo una agenda muy llena todo el día y yo no puedo orar tanto como la iglesia dice que tengo que orar o la Biblia dice que tengo que orar. Pero bueno, número 1, tú te puedes disciplinar a buscar ese tiempo. Cuando yo no era cristiano, yo le he contado a usted que era muy activo en deportes, jugaba fútbol, soccer, practicaba el boxeo, atletismo y algo que hacía era que me levantaba 2-3 veces por semana a correr para estar bien físicamente. Entonces me iba por ahí a un estadio cerca de mi casa a las 5 de la mañana a correr, a darle 3-4 vueltas a ese estadio. Después, cuando me convertí al Señor y empecé a venir a la iglesia, a veces decía lo que acabamos de mencionar, no tengo tiempo para orar. No, es que mi agenda, mi trabajo, todo lo que tengo que hacer. Pero un día el Espíritu Santo me inquietó y me dijo, José, ¿por qué así como antes te levantabas a las 5 de la mañana para entrenarte para la pelea de boxeo o para el juego de fútbol? ¿Por qué ahora no te levantas un poquito más temprano para que puedas dedicar ese tiempo a orar? Así como te preocupabas por entrenarte físicamente, ¿por qué no te preocupas por entrenarte espiritualmente? Me retó el Espíritu de Dios en eso. Y un día dije, de verdad, estoy muy poniendo excusas a levantarme más temprano entonces para hacer ese tiempo de oración. Otra cosa que te puede funcionar y que es otra manera de hacer real esto de la constancia en la oración es que la oración no es siempre arrodillarte o estar en un lugar así, aunque debemos buscarlo así también, pero la oración se da en cualquier momento y en cualquier lugar. Tú puedes estar manejando tu vehículo, tu carro, y tal vez en tu mente estás de verdad meditando y orando. A mí me ha pasado que ando manejando por ahí, de pronto el Espíritu de Dios me inquieta a orar por alguien, a meditar, y yo empiezo a orar en mi mente, en mi pensamiento, al mismo tiempo voy manejando, y créame que yo ni me doy cuenta ni cómo llegué a donde iba, cómo crucé los semáforos y cómo llegué, porque mi pensamiento estaba en Dios y estaba meditando y orando. En la oficina, en el trabajo, si tú trabajas en una compañía donde le dan a usted un break de 10 minutos por ahí para que se tome un café, o algunos les dan un break para fumar un cigarrillo, pero usted es cristiano y usted no fuma, amén. Entonces, en lugar de tomarse el break para fumar, diga, bueno, voy a aprovechar ese break que me da por ley el trabajo, y se va por ahí a la parte de atrás del edificio, al baño inclusive de su trabajo, y ahí dedique unos minutos a orar.
¿Ves? Hay maneras creativas, por decir así, en que tú puedes ser constante en la oración. Y además de orar, ponerle pies, hacer algo por las cosas de Dios. El verso 13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Eso implica esa pragmasis, se dice en griego, práctica de las cosas que aprendo, ponerlo en función. Amén. Mandamiento número 6, bendición en tu boca. Bendición en tu boca. Verso 14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Los cristianos tenemos a flor de labio la palabra, muy famosos somos por eso, Dios te bendiga, ¿verdad? Los evangélicos nos conocen por eso. Esos evangélicos, para todos Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pero, ¿do we mean it? Como dicen, ¿lo queremos decir de en serio esa frase, Dios te bendiga? ¿Bendecimos siempre? Yo he escuchado personas a veces que le dicen a alguien Dios te bendiga, pero en un sentido sarcástico. Dios te bendiga. Dios te dé el doble de lo que me deseas a mí. O el triple. Es sarcástico, ¿no? No es en verdad que le estoy deseando el bien. Es en una manera maldiciéndolo más bien a esa persona. Pero cuando aquí dice bendecid a los que os persiguen, es que de verdad yo les deseo el bien. A ese que me cae pero gordo, le deseo el bien. A ese vecino que me tira la basura del lado mío, o que el perrito viene a hacer sus necesidades ahí al frente de mi casa y que no hace nada el vecino. A ese compañero o compañero de trabajo que me hace la vida de cuadritos, etcétera, le bendigo. Y un día me aparezco ahí en la oficina y le llevo un regalito, una canastita de frutas o algo, y se lo dejo ahí en el escritorio. Y se queda esa compañera o compañero de trabajo diciendo, ¿qué le pasa a este? Si yo le hago tantos problemas y mira, y me trae un regalo. O ese vecino, esa vecina. Se cuenta una anécdota una vez de un hombre que tenía un vecino así muy problemático, que le molestaba en todo lo que podía. Un día la esposa de este vecino estaba embarazada y estaba a punto de dar a luz, y el vecino no estaba para llevarla al hospital. Adivine quién la llevó al hospital. El cristiano. La llevó al hospital, y el vecino que le hacía la vida difícil llegó al hospital y no hallaba ni qué cara poner, ni cómo expresarle a este vecino cristiano lo mal que se sentía, porque él tantos problemas que le había dado, y este cristiano hizo algo por su esposa. El cristiano podría haber actuado diferente, podría haber actuado vengativamente. No, que llame la ambulancia al 911, a mí que no me moleste. Pero él decidió cumplir el mandamiento 6, bendecir a quien aún no lo bendice a él. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran también, es parte de ese mandamiento, porque significa que cuando yo veo el dolor de alguien, no voy a poner una actitud dura, una actitud de es su problema, no es el mío, es su situación, no la mía. Tarde o temprano yo puedo estar en los mismos zapatos, sea de alguien que perdió el trabajo, su casa, sea alguien que le dieron un diagnóstico médico negativo, como lo que hemos hablado hoy, sea alguien que murió un ser querido, un familiar, tuvo un accidente, y tal vez yo no me tomo el tiempo de hacerle sentir a esa persona, me duele. Tal vez no le pueda decir, sé lo que estás pasando si no lo he pasado, pero por lo menos estoy aquí, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué puedo hacer por ti hoy? Llorad con los que lloran, y gozarse con los que se gozan implica también que si el día de mañana a ti te dan una promoción en el trabajo, yo lo celebro contigo, en lugar de decir, ay, ¿por qué a él sí y a mí no? O ¿por qué tomar una actitud de envidia? No, lo celebro contigo, me gozo contigo. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran.
Amén. Mira, ahí está Pablo. Pablo es de un equipo de Costa Rica que es contrario al equipo mío, ¿verdad, Pablo? Él va con uno que se llama La Juela, yo con uno que se llama Saprissa. Hoy jugamos. Hoy yo lloro o él llora. Pero como sea, yo lo amo a Pablo. Y si a la liga pierde hoy, yo le voy a decir: Pablo, lloro contigo. Eso en algo tan simple como un deporte, pero en la realidad, en la vida, hay muchas cosas que causan dolor o alegría. Y qué lindo es que alguien diga: esta persona, cuando me vio bien, cuando yo tenía éxito, cuando mi vida estaba bien, estaba allí y me dio la mano y me abrazó y se alegró conmigo. Pero que también esa persona diga: cuando yo estaba mal, cuando estuve enfermo, cuando caí en el hospital, cuando me arrestaron y me llevaron a la cárcel, cuando pasó una situación dura, ahí estaba también conmigo. Así tiene que ser. Gozarse con los que se gozan, llorar con los que lloran. Amén. No hace mucho tiempo atrás a mí me tocó visitar a una persona en un hospital y en una cárcel. Y en los dos casos yo me quedé sorprendido cómo la iglesia no estaba allí. Qué lamentable. Un muchacho que lo arrestaron, la policía, no está documentado como decimos, entonces lo llevaron aquí a la cárcel en Sanford. Yo lo fui a visitar. No soy ni el pastor de él, pero yo lo fui a visitar. Y le pregunté: ¿cuántos de la iglesia han venido a verte, a visitarte? Ninguno. Otra vez visité a alguien en un hospital aquí en Altamonte también, que le dio una enfermedad, un stroke a este señor, y lo mismo. ¿El pastor tuyo ha venido o alguien de la iglesia ha venido? No, nadie había venido. Y ahí estaba en el hospital preguntando: ¿quién va a pagar el bill, la cuenta del hospital? Esos son los momentos donde se practica el mandamiento número 6. Amén. Número 7, tiene conexión el uno con el otro. El mandamiento 7 es actitud hacia otros. La actitud es algo que se refleja o se proyecta. Uno puede decir muchas cosas, pero la actitud puede decir otra. La actitud se proyecta. Y aquí dice Pablo: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. La actitud humana a veces es, o se proyecta como de que yo me asocio con los que me convienen. El otro día hablaba con alguien que me decía: pastor, yo antes de ser cristiano era muy altivo, como dice aquí, y yo no me asociaba con nadie que no me fuera a dejar ganancia. Siempre que alguien se acercaba a mí, yo lo primero que hacía era pensar: ¿qué le puedo sacar? O si quiere relacionarse conmigo, ¿en qué me va a beneficiar? ¿En qué ganancia me va a dar? Lamentablemente hay esa actitud en algunos. Pero aquí dice: asociándoos con los humildes. Jesús se asoció con gente que no le iba a dar nada en términos materiales. Jesús se asoció con gente que le iba a dar hasta mala reputación. Cuando lo vieron hablando con la María Magdalena, o con la mujer samaritana, o con Zaqueo el publicano, el cobrador de impuestos, etcétera. Si Jesús hubiera sido como muchos actúan hoy, hubiera dicho: no, esos no me convienen. Pero qué bueno que Jesús no era como algunos políticos que andan por ahí, ¿verdad? Que cuando se acercan las elecciones, tú los ves abrazando pobres, abrazando niños, visitando orfanatorios y todo eso. Pasan las elecciones y andan con 4 o 5 guardaespaldas y no le dan la mano a nadie. El cristiano tiene que tener una actitud de no ser altivo, de asociarse con los humildes, de no ser sabio en su propia opinión, de no creérselas como que él o ella es, como dicen popularmente por ahí, el sabelotodo. Tener humildad. A veces a mí me han preguntado, la gente sabe que yo soy profesor, que tengo un doctorado en teología,
etcétera. Y me han preguntado, usted que es doctor, dígame, usted sabe esto, y yo a veces les contesto, mire, yo no lo sé todo. Yo estoy siempre aprendiendo. Y hay cosas que no sabemos y no debemos jactarnos de saberlo todo. Y quedo mejor si respondo así que si, sí, pregúnteme, yo soy el doctor y yo los... No. Me voy a quedar mal quizás porque tal vez no sepa la respuesta después. Amén. Actitud hacia otros. Mandamiento número 8, mansedumbre. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Cómo aplico eso, ese mandamiento? Bueno, tiene que ver con relaciones humanas otra vez. Todos estos mandamientos son prácticos, tienen que ver con la vida diaria y con las relaciones con los demás. ¿Por qué? Porque la religión no es del domingo solamente. La verdadera religión es de todos los días y de las relaciones humanas, todos los días. Entonces, otra vez, no pagar mal por mal. No tomar esa actitud de que, como decía mi abuelo, arrieros somos y en el camino andamos. Como diciendo, ahí me las pagas más adelante. Ahí te topo bajando. Toda esa clase de dichos que se oyen por ahí que dan a entender, me las vas a pagar, me la hiciste, me la pagas. El cristiano verdadero le deja las cosas a Dios, que Dios sea el que pague lo que sea que te hagan. Por eso dice el verso 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En otras palabras, haz tu parte, y tu parte es buscar reconciliación. Cuando dice en lo que dependa de ti, eso es lo que quiere decir. A veces han habido malas relaciones, se han roto las relaciones con alguien. Puede pasar a nivel de matrimonios, puede pasar a nivel de familia o de vecinos, lo que sea. Pero yo puedo tomar una de dos opciones. O decir, justificarme, ella o él falló y yo no tengo por qué acercármele. Cortar con esa relación. O decirle a esa persona, mira, tú medita y reflexiona en lo que pasó. Y tú trabaja tu situación con Dios. Pero en lo que de mí depende, en la parte mía, yo quiero decirte que estoy en paz contigo. Que te perdono, que le doy vuelta a la página y que no tienes que preocuparte de que yo te odie o esté deseándote mal o algo así. De mi parte, paz. Ahora, si la otra persona reacciona negativa y dice, no, a mí no me vengas con esos cuentos, con esas lágrimas de cocodrilo y que esto y que el otro, no, pues déjaselo a Dios. Dios va a trabajar en la vida de esa persona. Pero en lo que depende de ti, toma una actitud de mansedumbre, de disponerte a pasar la página. Cuando uno perdona a alguien, el que se libera más es uno mismo. Cuando uno pasa la página, el que se limpia, se sacude de la contaminación, de la amargura y el resentimiento, es uno mismo. Y le bendice a uno mismo. El que quiere mantener el enojo, la amargura, el resentimiento, es quien va a tener problemas, no yo. Mandamiento número 9, entonces, otra vez va conectado con el anterior también. Déjaselo a Dios. Déjaselo a Dios. Verso 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y es que hay situaciones en las que uno dice, es que no puedo dejarlo así, es que es injusto, es que, wow. Y hay situaciones que yo te digo que humanamente hablando, muy difícil practicar esto, muy difícil. Por ejemplo, si a mí me dijeran, pastor, ¿y qué si alguien viola a una hija tuya, una niña, la viola? ¿Tú qué haces? Bueno, en la carne yo le digo, le arranco la cabeza, en la carne.
Pero cuando uno busca esa clase de relación con Dios y entiende que Dios es quien hace justicia, uno puede llegar a tener una actitud de dejar que Dios haga lo que tiene que hacer con esa persona. Yo he tenido experiencias muy negativas, bueno, al menos en el caso mío tuvimos una experiencia con un familiar que no violó a nuestra hija, pero sí la molestó cuando ella era niña. Y es un familiar. Esta persona entonces, hubo una época en que yo tenía que pedir al Señor, Señor, dame control cuando me lo encontraba por ahí. Porque se me salía el matamoros, como dicen. y se me salía todo lo que aprendí en el boxeo también. Pero le pedí a Dios control y le dije a Dios, Dios trata con esa persona. Mía es la venganza, dices tú, te pido que tú hagas justicia. Y bueno, eventualmente Dios empezó a tratar con esa persona y a hacer lo que Él sabe hacer con esos casos. Y cortó, o pudimos cortar mi esposa y yo en ese caso, con lo que es permitir que eso creara una amargura que estorbara nuestra relación con Dios también. Amén. Y no es fácil. Te cuento eso abiertamente porque te quiero hacer entender que hemos pasado por experiencias donde no es fácil practicar esto de dejarle a Dios que Él bregue, como dicen por ahí, que Él trate con esas situaciones. Tal vez tuviste un socio que te dañó. A mí me han dicho, hermanos, tuve un socio y ese socio me arruinó, se llevó el dinero, quebró la empresa más bien. Conozco casos así. Tuve una amistad, que esta mujer que trató de robarme al marido, robarme a mi esposo, o viceversa. He oído historias así. ¿Qué vas a hacer? ¿Comprar una pistola e ir a pegarle 4 tiros a esa persona? ¿O dejar que Dios trate con ella, con él, y que Dios haga la justicia que tiene que hacer? Pregúntate hoy, ¿practico el mandamiento número 9? ¿Se lo dejo a Dios? Amén. No es fácil, pero es el mandamiento. El último, el 10. Mandamiento número 10. Tratando con enemistades, que tiene conexión con el otro, como le digo. Todos estos usted ve que van ligados. Tienen que ver con relaciones. Dice el 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y el mejor ejemplo de eso fue nuestro Señor Jesucristo. Porque Él en el camino al Calvario demostró esa actitud. Él tuvo hambre, tuvo sed. ¿Y qué le dieron? Le dieron vinagre, se burlaron de Él, no le dieron de comer. ¿Usted cree que Jesús cuando fue al Calvario había comido unas 2? Hoy día en las cárceles modernas, hoy día en nuestro sistema judicial actual, el otro día veíamos mi esposa y yo una serie de televisión de los que están condenados a la pena de muerte. Y una de las cosas que les dan, les conceden, aunque los van a matar mañana, pero les preguntan, ¿qué quieres comer hoy? ¿Cuál es el plato, tu último plato de comida que quisieras tener? Y se los dan. Y ahí estaba un chef preparando un menú exquisito para uno que lo iban a matar mañana. Y que era bien malo y no se merecía que le dieran ninguna comida especial. Probablemente la familia de ese tipo estaba diciendo, no, qué comiditas, ni qué nada. Pero así es el sistema judicial. Ahora imagínate, Jesús, que no merecía ese trato, desde el comienzo de la semana cuando lo arrestaron, no tuvo comiditas especiales, no tuvo trato especial. Todos los derechos humanos fueron violados en su caso, en el trato que le dieron en esa prisión. Sin embargo, Él es el que nos dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza.
No es fácil practicar eso. Yo no sé si usted ha tenido experiencias así, de una persona que te ha hecho daño y que tú puedas hacer algo por ella. No es fácil, pero no te imaginas la satisfacción que da el hacerlo, el sentirte en paz de que hiciste eso. Amén. Yo antes de ser cristiano, nunca he tenido muchos enemigos que yo me sienta enemigo, ¿me entiendes? Habrán otros que me vean a mí como enemigo, pero yo, que me sienta yo enemigo, que me acuerde solo dos. Hubo uno que ese fue que ofendió a mi mamá. Y usted a mí me podría hacer lo que quisiera, pero si usted ofendía a mi mamá, era cosa seria. Y este tipo ofendió a mi mamá. Y yo era un niño de 12 años. Y me fui a buscarlo y él tenía como unos 18, un hombre ya. Yo me fui a buscarlo y con mi poca fuerza de niño de 12 años le caí encima y bueno, si no me lo quitan era serio el asunto. Yo tenía intenciones de matarlo, yo creo. La cosa es que pasó el tiempo y él sabía lo que yo sentía por él. Entonces él me topaba por ahí en el vecindario y me esquivaba, porque él sabía lo que yo sentía por él y yo se lo dije, yo lo amenacé y le dije: espérate, yo voy a llegar a tener más cuerpo, voy a tener unos 18 años como tú un día, espérate. Cuando yo me hice cristiano, Dios empezó a bregar conmigo, a tratar conmigo en esas emociones negativas hacia esos dos enemigos que yo tenía. Hoy le cuento solo de uno, para no hacerle largo el asunto, pero este muchacho entonces, un día, ya cuando yo era cristiano, me lo topé por la calle y me esquivó, y ya yo tenía, como te digo, cuerpo y ya estaba yendo al gimnasio de boxeo como por 2 años, así que iba a ser diferente la historia. Y él se fue para la otra acera, se cruzó de acera, y yo me fui a buscarlo a la otra acera. Entonces él agarró un palo por ahí que vio, y ya él tenía unos 24 o 25 años, pero él agarró un palo por ahí, como diciendo: no te me acerques. Y yo le dije: tranquilo, yo no vengo a pelear contigo, más bien quiero que sepas que deja de cruzarte la calle, porque yo no te odio. A mí hubo uno que me perdonó en la cruz, y ese mismo que me perdonó en la cruz me ayudó a mí a perdonarte a ti también. Entonces de ahora en adelante no me esquives, no me huyas, porque yo no tengo problema contigo. Interesantemente, como unos meses después, un día tocan la puerta de mi casa tarde en la noche, como a las 12 de la noche, y era este muchacho, Roberto se llama él. Tocan la puerta y abro la puerta y es Roberto, y me sorprendo, ¿qué querrá? Me dice: José, estoy pasando una situación bien difícil, mi mamá la llevaron de emergencia al hospital, está bien grave y pasa esto y esto. Yo sé que tú eres una persona que teme a Dios, por favor ora por mi mamá, y si puedes visítala en el hospital. Yo hice una oración con él en ese momento y día siguiente fui al hospital. Ese muchacho, ese hombre, ahora es un hombre de mi edad o mayor que yo más bien. Siempre que voy a Costa Rica, y él sabe que yo ando por allá, se enoja si no le aviso y si no lo visito. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Yo podría haber hecho otras cosas diferentes y arruinar la historia. No le estaría contando el testimonio ahora, estaría diciendo los problemas que me metí por actuar con violencia o agresivo o vengativo. Ese es el mandamiento 10, cómo tratar con enemistades. Bueno, preguntémonos en esta mañana: he oído de los 10 mandamientos, pero no los había oído así. Los 10 mandamientos según el Nuevo Testamento, los 10 mandamientos de las relaciones con los demás, de cómo manejo los conflictos con los demás, los 10 mandamientos de cómo me desenvuelvo en la iglesia y fuera de la iglesia. A esos son los 10 mandamientos a los que quería mencionarle hoy. Oremos. Gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Así llegamos al final de un programa más de Vida Renovada.
una producción de Casa del Rey, Centro Cristiano Internacional, transmitiendo desde Orlando, Apopka, en Florida, los Estados Unidos. Si este mensaje le ha sido de ayuda y edificación en su búsqueda y caminar con Dios, déjenos saber hoy mismo. Llámenos al 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Si vive en Orlando o sus alrededores, visítenos este domingo en el 750 sur de la Roger Williams Road, en Apopka, Florida, 32712. Nuestra celebración de alabanza y predicación es a las 12 mediodía. Casa del Rey, Centro Cristiano Internacional, le ofrece a usted y a su familia el apoyo que busca para crecer espiritualmente. Tenemos ministerios para niños, jóvenes, caballeros y damas, así como también servicio de consejería individual o matrimonial. Los pastores, su servidor José Matamoros y Teresa Matamoros, y el equipo de líderes en Casa del Rey, le esperamos para compartir. Somos una iglesia familiar, cristocéntrica y multicultural. Dios le bendiga abundantemente.